Ujú. Bueno, hoy vamos a hablar de la multiplicación viral. Obviamente un tema súper importante porque la multiplicación viral pues tiene que ver con la patogénesis, ¿no? Directamente. Muchas de las preguntas que ustedes tenían al inicio del curso pues tienen que ver justamente con cosas de estas, ¿no? Pues de la patogénesis, cómo es que le hacen los virus para infectar células y cómo es que pues van a producir realmente un daño, ¿no? En el organismo. Y aunque a lo mejor ahorita no se vea tan claro, porque vamos a hablar de cómo se multiplica o cómo entra un virus a una célula y cómo la controla para que ahora esta célula empiece a hacer un montón de copias de ese virus. Pero pues obviamente estas son las bases de la patogénesis. Si esto simplemente no ocurre, pues no va a ocurrir nada más, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues básicamente hacer un recordatorio de los tipos de virus que tenemos, ¿no? De la célula huésped, bueno, de la célula huésped como lugar de multiplicación viral, o sea, nada más vamos a afinar por ahí un par de conceptos. La multiplicación viral y pues obviamente vamos a hablar de las etapas de la multiplicación viral. Entonces, pues bueno, aunque ya hablamos en la introducción, digamos, del curso de algunos tipos de virus, pues es importante ahorita como recordarlo, porque pues diferentes virus, diferentes genomas virales, pues van a tener diferentes estrategias de multiplicación. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos que recordar que los virus son incapaces de multiplicarse de forma autónoma, así en el medio ambiente, así flotando en el espacio, no se pueden multiplicar. Tienen que a fuerza encontrar una célula donde se repliquen y esto pues los hace parásitos obligados, ¿no? Y pues bueno, una vez que el virus encuentra la célula que lo puede multiplicar, los virus van a tener diferentes estrategias de multiplicación viral y eso tiene un impacto, como decíamos, en la patogénesis. Yo espero que pues desde que lo vayamos viendo en una sola célula lo veamos, muchas veces no es tan claro, ¿no? O sea, tú piensas en un virus y en una célula, pero esto no está ocurriendo en un virus y en una célula. Está ocurriendo con varios virus que están entrando en el organismo y está ocurriendo en muchas células similares. Y eso es en realidad lo que te va a producir daño, ¿no? Una célula, como decíamos hace rato, no es una cuestión que sea grave. O sea, el que pierdas una o dos o algunas células, pues eso no va a significar enfermedad. Pero ¿qué pasa si este proceso lo multiplicas por varias células, ¿no? Y en varios tejidos, entonces pues ahí sí puede ser una cuestión importante. Eso de cualquier forma tampoco quiere decir que todos vamos a morir en manos de los virus, ni mucho menos, ¿no? Pero pues obviamente es importante entender estos procesos. Y bueno, lo que nosotros hablábamos ya en clases anteriores y que espero que haya quedado bastante bien la idea, es que los virus los podemos clasificar de varias formas o dicho de otra manera, tenemos diferentes tipos de virus. Silencio, chica. Estoy en clase, mira. Entonces, pues si los clasificamos de acuerdo a la presencia o ausencia de membrana, pues vamos a tener a los desnudos, los que simplemente son el genoma y la cápside, y vamos a tener los envueltos, los que son genoma, cápside y además tienen una envoltura. Los puede haber desde los más simples, incluso los envueltos, hasta algunos más complejos que tienen un montón de proteínas y que incluso, por ejemplo, aquí esta imagen o este esquema es del virus herpes y vean que entre la cápside y la membrana, que además tiene un montón de proteínas, ahí se las quieren representar, espero que sí se note, como muchas proteínas diferentes. Entonces, la complejidad no solamente radica en que es más grande, sino que tiene una gran cantidad diferente de proteínas. Y además, todavía aquí, en esta región que se llama tegumento, tiene un montón de proteínas que son muy útiles, ¿no? Para la multiplicación de este virus. Entonces, esto es en cuanto a la presencia o la ausencia de la membrana viral.
Si nosotros nos referimos al tipo de cápside, pues entonces los tenemos los que son icosaédricos, que también pueden ser desnudos o pueden ser envueltos, o podemos tener los helicoidales, que decíamos, ¿no? Que su cápside más bien es como alargada, tienen aquí una forma helicoidal. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿verdad? Es solamente recordatorio. Sí, profesora. Bueno, ahora viene lo interesante. Los genomas virales, hemos hablado, ¿no? Que hay diferentes tipos de genomas, pero no los hemos puesto así realmente en una tabla, no hemos dicho qué tipos de genomas virales hay. Incluso por ahí alguien alguna vez en alguna clase decía, pues yo sé que hay positivos, hay negativos, pero no sé exactamente a qué se refieren. Entonces, este es el momento de aclarar esa duda. ¿Qué tipo de genomas virales nosotros podemos encontrar? DNA y RNA. Exactamente. Para empezar, vamos a tener dos grupos así grandes, ¿no? Los que son de DNA y los que son de RNA. Recuerden que los virus son los únicos, vamos a decirlo así, entes biológicos que pueden tener un genoma de RNA. Prácticamente todos los demás, bacterias, hongos, células de mamífero, de plantas, arqueas, etcétera, toda su genoma es de DNA. Obviamente tienen dentro de su composición y en su función y en todo esto, pues tienen RNAs, pero no son los que llevan el genoma. O no, no son los que llevan la información genética, más bien, ¿no? Entonces no son genomas. Los virus sí tienen el RNA como genoma. Y aquí también hay que aclarar que o es DNA o es RNA. Nunca van a tener una mezcla de los dos, o sea, no es que tengan un cachito de RNA y un cacho de DNA, o una parte de DNA, la otra parte de RNA, o una copia y una copia, ¿no? O una molécula híbrida, pues menos, ¿no? Entonces, o son DNA o son RNA. Pero además de esta clasificación así grande, general, ¿qué otra clasificación hay? ¿Ustedes saben? ¿O alguien ha escuchado? Sí. No, Mi hija. monocatenarios o bicatenarios, ¿no? Exactamente. Exactamente, esa es la primera cuestión que podemos tener hoy. ¿Qué estoy haciendo? Ya es que me veo un poco rara ahí con las cosas esas brillantes. Entonces, como bien nos decía... Vale, no quiere, ya. Como bien nos decía Ricardo, sí, ¿verdad? Podemos tener tanto virus de DNA de una sola cadena, como virus de DNA de doble cadena. Perdón, aquí me equivoqué, déjenme que lo voy a corregir rápidamente, porque esto es importante. De doble. Ay, no, bueno. Ahora sí. Entonces decíamos, podemos tener DNA de una sola cadena, y esto en inglés se representa como ssDNA, o sea, Single Stranded DNA. Y el DNA de... Ay, lo puse al revés, no, bueno. Este es de doble cadena, no. Más bien aquí me faltó corregir. De doble cadena, y eso es Double Stranded DNA. Perdón para los que sepan hablar inglés, mi inglés ya está algo oxidado. Y pues bueno, aquí tenemos también RNA, que es de una sola cadena, y RNA, que es de cadena doble. Y la nomenclatura pues se mantiene igual, ¿no? SS, Single Stranded, para los que son de una sola cadena, y Double Stranded para los que son de doble cadena. Pero además aquí hay una cuestión importante. Los RNAs de una sola cadena pueden ser de polaridad positiva o de polaridad negativa. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? ¿O alguien le dice algo?
¿No es en sentido de la cadena? Si va como de 3' a 5' o al revés. Tiene que ver con el sentido, efectivamente. A ver, alguien por acá en el chat nos habla, déjenme ver. ¿Qué dicen? Que se traduce directamente. Más bien, o sea, sí, obviamente tiene que ver con el sentido de la cadena, porque recuerden que siempre la cadena líder, digamos, es la de 5 a 3 y la cadena complementaria es de 3 a 5. Pero sí, más bien tiene que ver con la traducción. Los RNAs que son de polaridad positiva quiere decir que tienen la misma secuencia que el mensajero. Incluso pueden llegar a ser el mensajero. Entonces, como bien dice Rodrigo, se pueden traducir directamente. No necesariamente se tienen que traducir, pero se pueden traducir directamente. O puede ser que tengan la misma secuencia del mensajero. Mientras que los de cadena negativa son el complementario al mensajero. Entonces, efectivamente, también Keila tiene razón. Puede ser la cadena complementaria, o sea, la de 3 a 5. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me lo puede repetir, profe, por favor? Sí. Cadena positiva tiene la misma secuencia que el mensajero. Incluso puede funcionar como el mensajero. La cadena negativa es la complementaria al mensajero. Y entonces es la que va de sentido 3 a 5. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. De cualquier forma, esto es algo que vamos a estar revisando, pues casi que de aquí a que se termine el semestre. Entonces, con esto no quiero decir que no quede claro en este momento, pero pues en cualquier momento, si la duda vuelve a surgir, pues lo volvemos a aclarar o lo vamos a ir reafirmando, ¿no? También cada vez que hablemos de los genomas virales y de los virus de RNA. Profesora, Sí, Sara. me dice una compañera que se salió por accidente, que si la puede volver a admitir, por favor. Sí, claro. Participantes. Gracias. Aquí está. Ya. Listo. Admitida, Marlene. Espero que ya andes por aquí. Bueno, entonces pues vean que tenemos una gran diversidad de virus. Tenemos virus envueltos, desnudos, icosaédricos, helicoidales desnudos, helicoidales envueltos, icosaédricos desnudos, icosaédricos envueltos, pero además, pues imagínense todo esto, ¿no? De los genomas virales, no, se hace aquí una mezcolanza que bueno, entonces en este sentido sería sumamente difícil decir, o imposible, mejor dicho, decir que los virus tienen una sola estrategia, ¿no? Para multiplicarse dentro de las células. Realmente tienen un montón de estrategias y pues va a depender pues de sus características estructurales en primer lugar, pero no solamente de sus características estructurales, pues obviamente las enzimas que posean, las proteínas que posean, como ya decíamos hace un rato, ¿no? Si de repente una proteína se une a una cierta vía de señalización, pues eso también va a abonar a la estrategia que este virus siga para poder controlar a la célula y pues poder sintetizar un montón de copias, ¿no? Yo creo que muchas veces, no digo que ustedes, ¿no? Pero muchas veces cuando pensamos en virus o cuando la gente piensa en virus, pues piensas así como en máquinas que están hechas para matar y piensas que el mejor virus casi que es el que se va a echar a toda la población. Y no es cierto, ¿no? O sea, el objetivo de los virus no es causarte una enfermedad, como tampoco lo es el objetivo de las bacterias, ¿no? O sea, no es que piensen y digan, ay, aquí voy a causar una diarrea marca diablo. No, o sea, simplemente más bien la enfermedad es resultado de todos los mecanismos de propagación de este virus, pero no solamente son los mecanismos de propagación o de diseminación o de multiplicación del virus para producir copias, que ese sí es su objetivo. Lo que estos virus buscan es prevalecer en la naturaleza y tampoco es que estén pensando en prevalecer en la naturaleza.
los virus no piensan. Pero pues más bien, obviamente, pues por las cuestiones de evolución y de selección natural y todo, pues se van a ir seleccionando aquellos que van a ser más aptos, ¿no? Para multiplicarse y los que van a producir las progenies virales más adecuadas, ¿no? Entonces, pues ya con toda esta variedad vemos que es imposible decir, pues siguen una serie de pasos o siguen solamente una estrategia, ¿no? Van a seguir varias y muy diversas. Sí, las enfermedades son como un mecanismo de sobrevivencia, no les importa cómo solo quieren vivir, pues al final lo mismo que nosotros, ¿no? Al final, pues lo que importa, me refiero como especie, porque pues obviamente cada persona pues va a tener sus vamos a decirlo así, sus metas personales, pero como especie pues lo que quieres es sobrevivir y entonces vas a buscar los mecanismos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues lo mismo los virus, ¿no? Y a veces no es que lo pienses, incluso a veces como personas, nosotros que somos muy, ¿cómo se dice? Racionales, ¿no? Que nos diferenciamos de los animales o del resto de los animales, ¿no? Por ser racionales, pues bueno, a veces incluso nuestro sentido de supervivencia no es no es racional, no es pensado, ¿no? Es algo que simplemente haces y si te ves en un momento de peligro, yo creo que lo que menos haces es pensar, simplemente reaccionas y tratas de sobrevivir a esa situación de riesgo, ¿no? Entonces los virus, pues obviamente no van a tener los mismos riesgos que tenemos nosotros, pero sí, su objetivo, digamos, es sobrevivir, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito más esto en detalle, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacen los virus para sobrevivir? Si al final ya vimos, ¿no? Que incluso estos herpes que son más complejos y todo, pero pues ustedes no les ven acá los ribosomas, ¿verdad? Ni se les ven moléculas que produzcan ATP, bueno, ni siquiera, ya no decir mitocondrias, ¿no? Podrían hacerlo como las bacterias, simplemente tener todo en el citoplasma, pero pues aquí ni siquiera le alcanza para tener citoplasma esta cosa, ¿no? Entonces, por muy complejo, por muy bueno que sea este virus, pero pues no, así solito no va a sobrevivir, no va a poder multiplicarse, que es el objetivo de este virus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a buscar multiplicarse dentro de una célula. Entonces, pues por eso es importante hablar de la célula huésped. Y van a decir, hoy, ¿no que ya habíamos acabado con la célula? O sea, sí, pero hay dos términos muy importantes que nosotros tenemos que considerar. Y esas cuestiones nos van a ayudar a resolver esta cuestión. ¿Todas las células son susceptibles de infectarse con virus? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? No, ¿No? ¿Quién No. sabe? A ver, ¿quién dijo que no? ¿Quién dice que no? no, porque existen células permisivas y células... ¿cómo era? Ajá, exactamente. Hay células permisivas y células de otro tipo de células que también tienen que ser para infectarse, efectivamente. No cualquier célula se va a poder. Déjenme ver aquí como fin de la presentación. Ay, es que no le puedo subir el volumen a esta cosa y los escucho como un poquito bajos. Entonces ya le puse máximo volumen ahora sí. Si no, luego dice uno, es que no hablan. Ay, maestra, es que usted no nos escucha. Entonces, sí, efectivamente, no todas las células son susceptibles de infectarse con un virus. O sea, sí, en el sentido estricto, pues todas las células se podrían infectar alguna vez con algún virus, pero un virus no, definitivamente no va a poder infectar cualquier célula. Entonces, seguramente ustedes han escuchado algo que se llama tropismo celular. ¿A qué creen que se refiere ese tropismo celular? A la preferencia por un solo tipo de célula. Atracción hacia un tipo de célula. Sí, exactamente. Tiene que ver
con la atracción, con la preferencia por un cierto tipo de células. ¿Y quién creen que nos va a dar esa atracción? ¿Receptores en la membrana o el MHC? Los receptores. Bueno, entonces nos decía Ricardo que las células tienen que ser permisivas. No solamente permisivas. Lo primero es que la célula debe tener los receptores adecuados para que el virus la reconozca. Estas células se llaman susceptibles, o sea, la célula tiene que ser susceptible de la infección. Entonces la célula, pues recuerden, las células además, si los virus, algunos son muy complejos, por ejemplo herpes, que exhibe en su membrana un montón de proteínas, pues imagínense la célula, ¿no? Con mayor razón, tiene un montón de proteínas ahí en su membrana, además muy diversas. Obviamente no todas van a ser, o no todas nos van a servir como receptores celulares. Solamente algunas moléculas muy específicas dependiendo del virus, pues entonces debe de tener esa o esas moléculas específicas que necesita el virus y esa célula será una célula susceptible. Pero ahora entonces imagínense una célula que tiene los receptores expresando muy bonito en la membrana, el virus se pega, incluso el virus entra y después resulta que la célula no tiene la maquinaria necesaria para replicar o multiplicar ese virus. Oink. ¿Qué va a pasar con ese virus? Pues muere, bueno, no se reproduce. Exactamente, no se va a reproducir. Bueno, más bien utilizamos el término replicar o multiplicar, ¿no? Replicar es como más específico para el genoma, multiplicar pues para hacer copias de los virus. Pero pues bueno, en términos digamos, pues concretos, pues sí, no se va a reproducir. A ver, Lizeth, ¿quería comentar algo? Sí, más bien tengo una. ¿Cómo qué tipo de célula no podría tener la maquinaria necesaria para la replicación viral? Porque pues se supone que todas las tienen, ¿no? ¿O cómo? ¿O no estoy viendo todo? No, yo creo que es muy buena tu pregunta, porque sí, efectivamente, o sea, ¿qué es lo que necesitan hacer los virus? Pues básicamente necesitan hacer copias de sus proteínas y necesitan hacer copias de su genoma, ¿no? Básicamente, porque pues obviamente la membrana, pues esa se la van a ir robando cachitos a la célula, ¿no? Y pues nosotros presumimos que pues una célula que está viva, pues va a tener su membrana, o sea, la membrana no sería problema, va a tener ahí su membrana. Ajá, réplica, dice Ricardo, réplica es una copia exacta, sí, por eso les decía que generalmente réplica se utiliza para el genoma y es mejor decir multiplicación ya que tiene una alta tasa de variación en muchos casos. Sí, muy buena aclaración. Entonces decíamos, ¿cómo es que la célula puede no tener esa maquinaria? Entonces, pues la célula obviamente va a tener, así por muy mal que esté una célula, pues no sé, siempre va a tener ribosomas, ¿no? Algunos, por lo menos, ¿no? Independientemente de a lo mejor si está una célula en estrés o no sé, algo que esté pasando con esa célula, pues va a tener estos ribosomas. Entonces, pues la síntesis de proteínas se estaría llevando a cabo. Pero, por ejemplo, piensen en un virus que es de DNA. ¿Qué necesita para multiplicarse? Además de las proteínas, claro. Pues un replicón. Un replicón contiene la ADN polimerasa. Ya no recuerdo qué. Pues todas las enzimas que vimos, ¿no? Helicasas, girasas, las proteínas de unión a la cadena sencilla del DNA, etc., etc., etc. Efectivamente, ¿no? Y esa maquinaria, todo ese replicón, ¿en qué momento de la célula lo tiene? Acuérdense que no lo tienen en todo momento. Cuando están en fase, es que no me acuerdo del nombre, creo que es logarítmica, pero
temprana. ¿No? No, acuérdense que cuando hablamos de fases logarítmicas, de adaptación logarítmica y fase estacionaria, es más bien la curva de crecimiento de una población celular. Ujú. Cuando hablamos de una sola célula, acuérdense lo que vimos la clase pasada, el ciclo celular. La célula puede estar en fase G1, que es apenas de crecimiento, que es de apenas que está ahí empezando a producir o a multiplicar o replicar, en este caso sí sería, ¿no? Los organelos, ¿no? Que le hacían falta por la división, pero ahí no está haciendo la síntesis de DNA. Entonces aquí no tiene todo ese replicón o todas esas proteínas necesarias las empieza a sintetizar hacia finales ya de la G1 y para entrar a la S. Entonces esto es más obvio o más claro para virus de DNA. Virus de DNA que no tienen sus propias polimerasas, porque el virus de DNA, por ejemplo, herpes, ese sí lleva algunas enzimas estas del replicón, pero incluso pues también necesitan que la célula de repente sintetice otras proteínas, ¿no? Entonces muchas veces es el problema al que se pueden enfrentar los virus, que entran a la célula y la célula no está en fase S. Entonces pues se tienen que esperar, ¿no? O tienen que desarrollar estrategias para inducir la fase S de la célula. Entonces, efectivamente, no necesariamente siempre va a estar la maquinaria necesaria para la replicación viral. Entonces, en este caso, pues la célula que tiene la maquinaria necesaria para la replicación viral se llama permisiva, que era el término que nos había dicho ya Ricardo. Entonces, la célula debe ser susceptible, tener los receptores y ser permisiva, tener toda la maquinaria necesaria para sintetizar pues todos los componentes virales, no solamente las proteínas, que en realidad sería lo más fácil en cuanto a disponibilidad de maquinaria. Pero ahora también, por ejemplo, piensa en una célula que por alguna razón, a lo mejor sus mitocondrias no están produciendo suficiente ATP y eso, esa célula tampoco sería tan apta para la multiplicación viral. Entonces, de repente, como que si dices, ay, pues es que todas las células lo deberían de tener, sí, pero a veces de repente te encuentras una célula que ya está como en senescencia, que está pasando por un momento de estrés, que si bien a lo mejor sí tiene ribosomas, pero tal vez no tiene la energía necesaria o algún otro componente, ¿no? Entonces, realmente la integridad y el buen estado de las células es muy importante para esto. Ahorita ustedes en el laboratorio todavía no empiezan a ver esto de la propagación viral, pero es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes tienen un cultivo de células, que las células estén en buen estado, que las células estén en una monocapa. También ahorita seguramente no han visto nada de eso, entonces no saben lo que es una monocapa. Pero bueno, las células pues tienen que estar en buenas condiciones dentro del cultivo para que pues puedan ser susceptibles y permisivas para la infección. Si ustedes ya tienen un cultivo que dejaron ahí por 2 o 3 semanas porque se les olvidó y después regresan y las quieren infectar, sí es muy probable que el virus entre, es muy probable que incluso el virus empiece a replicar, pero la célula si ya está estresada, si ya está viejita, si ya está en mal estado, pues lo más fácil que va a ocurrir es que esa célula no va a resistir la infección viral. No va a resistir en el sentido de que pues tal vez empiece a generar algunas copias y pues de plano la maquinaria ya no dé más y pues esta célula se muera. Si la célula se muere, si ya no produce ATP, si ya no produce todas estas cosas, porque como decíamos, ¿no? Durante la transcripción, durante la síntesis de proteínas, todo esto se necesita mucha energía. Se necesita que la célula esté activa con estos RNAs de transferencia, ¿se acuerdan? Que los esté poniendo los aminoácidos, que se estén liberando, que estén un montón de proteínas ahí produciéndose, estas proteínas que se encargaban de ser factores de transcripción, de separar, de pegar, de unir, de estar ahí acoplando las subunidades del ribosoma, ¿se acuerdan? Si todo eso la célula no lo tiene porque a lo mejor ya está viejita, porque ya se estaba medio muriendo y ya no estaba produciendo la suficiente energía, pues no va a multiplicar mi virus. Y a lo mejor sí se produjeron algunas copias, pero no las que yo necesito en términos
de producción en el laboratorio, ¿no? En términos a lo mejor de infección viral, de enfermedad, pues también esa célula no va a producir la progenie viral que pues debería, ¿no? A lo mejor ustedes podrían decir, pues eso está bien, ¿no? Que no se produzca tanto virus en la enfermedad. Sí, pero el problema es que el virus, no es que entre un virus a nuestro cuerpo y no es que sea un virus el que infecte una célula y que fue justo la que se estaba muriendo y que bueno, ya nos liberamos de la infección. No, no es así tan sencillo. Van a entrar varios virus, y pues van a infectar varias células y a lo mejor sí llegaron justo a una que pues estaba así medio chocheando y pues se murió, no alcanzó a multiplicar un montón de virus, pero habrá otras que sí, ¿no? Y entonces pues ahí es donde el virus, a pesar de haber caído una partícula viral, un virión en una mala célula, pero pues los demás sí van a poder tener éxito, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Entonces, ¿cuáles van a ser algunos factores que intervienen en la infección viral? O sea, en una célula. O sea, ¿qué va a hacer o qué es lo que va a lograr que esta célula en específico? Bueno, acá puse como, bueno, no la puse yo, la puso la diapositiva porque ya me agarré una presentación como prearmada de estas de Go Slides que son muy bonitas, ¿no? Bueno, aquí me están poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. ¿De qué va a depender que alguna o las 6 células estas se infecten? Desde lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que fuera susceptible, que tuviera los receptores necesarios para sí, como para recibir ese virus y que tuviera la maquinaria necesaria para poder, sí, para poder que se pueda dar la replicación viral. Entonces, pues tiene que tener, y ahora ya no quiere. Los receptores tiene que pues estar en la fase del ciclo celular adecuada, o sea, tener todos estos receptores e incluso, ¿no? Tiene que tener una cierta producción de a lo mejor interferón, citocinas, interleucinas, todas estas cosas que ya decíamos, que si las mitocondrias, tener niveles de energía adecuados y demás. Entonces, realmente así no es tan simple, o sea, no es nada más que el virus llegó acá y se pegó y ya, ¿no? Y empezó la infección y ya. O sea, realmente sí hay una especificidad por la célula y pues esto es lo que determina o hace que haya un tropismo celular. Los virus, ahora también no se vayan con la idea de que el virus simplemente va a poder infectar un solo tipo de célula. Al final pueden infectar una cierta variedad de células, ¿no? Y pues de eso obviamente también depende su patogénesis, ¿no? No es lo mismo infectar células del pulmón que células del intestino, que células de la piel o tener capacidad para infectar diversas células, ¿no? Esto te lo va a dar pues principalmente el receptor. Y entonces por eso es que, Belén, ¿querías comentar algo? Y bueno, es que tengo una duda, no sé si sea como el momento oportuno, pero, o sea, yo sé que lo que dicen, ¿no? O sea, en realidad no, por ejemplo, en el caso del COVID, no es el COVID el que te causa todos esos síntomas, no es, sino es tu respuesta inmune. Pero a final de cuentas, no sé si, o sea, que sea como, como un patrón del virus, que en este caso, pues, cause tos, ¿no? O sea, ¿cómo le explico? No sé si me doy a explicar. O sea, sí es tu respuesta inmune la que está causando esa tos, pero a final de cuentas, como otros virus no te causan esa tos. O sea, cada uno tiene esos síntomas específicos que va a causar en su hospedero. O sea, no sé si sea como una parte específica, o sea, como pues se le ocurrió atacar esto y en realidad a tu sistema inmune se le ocurrió que te diera tos. Entonces, no sé si sea eso, maestra. Sí, yo creo que es un buen momento. Y sí, o sea, las dos cosas son importantes. Por ejemplo, aquí Ricardo nos dice, sí, de hecho la respuesta inmune de los murciélagos es diferente, a ellos no les pasa nada, ciertamente, ¿no? Porque su sistema inmune prácticamente no reacciona. Y bueno, sí, dicen, no hablo de los murciélagos, sí, obviamente, pero yo creo que es un buen ejemplo.
Exacto, es una analogía. Es un buen ejemplo como para poner como el 0 y el 100, ¿no? De decir, bueno, recuerda que, por ejemplo, a los murciélagos que tienen un sistema inmune completamente diferente al nuestro, no les pasa nada aunque es el mismo virus, ¿no? Porque su sistema inmune, ahora tampoco es que no reaccione así del todo, porque también si no reaccionara, pues este virus simplemente eh, infectaría todo y pues también se moriría, ¿no? O sea, reacciona, pero más bien reacciona de una tal manera que tiene un equilibrio que puede controlar perfectamente al virus, pero sin que te produzca un montón de interleucinas, citocinas y un montón de cosas que van a producir inflamación, daño y bla, 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 y que esto se va a hacer haciendo una cosa así grandota, 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 ¿no? Ahora vamos a trasladarlo a nosotros, ¿no? O sea, definitivamente son las dos partes, tanto el virus como el sistema inmune el que juega su papel. El hecho de que el virus infecte ciertas células, pues eso te va a producir una cierta sintomatología, o sea, sí te va a afectar, ¿no? Si el virus afecta a las células del alveolo pulmonar, pues obviamente esas células, dependiendo del grado de daño, esa es otra cosa, ¿no? Dependiendo del grado de daño, pues a lo mejor vas a tener síntomas más o menos graves, pero van a ser básicamente los mismos porque se está dañando el alveolo, ¿no? Entonces es ahí cuando vas a tener a lo mejor dificultad de respirar porque si estás dañando los alveolos pulmonares, pues no vas a poder tener la misma oxigenación que tenías, ¿no? Entonces vas a tener baja oxigenación, te va a faltar el oxígeno, o sea, vas a sentir que no puedes respirar, ¿no? La tos, pues obviamente se va a producir por toda esa mayor producción de moco, que eso sí, obviamente ya tiene que ver el sistema inmune, pero es porque el virus está en esta parte del cuerpo, ¿no? En el sistema bronquiorrespiratorio, en las vías altas, en las vías bajas, ¿no? Eso es lo que te va a producir la tos, la posición en la que está, pero bueno, claro, la flema, toda esa respuesta inmunológica, pues también ahí va a estar, ¿no? Entonces, pues sí, siempre va a ser como un, no sé cómo decirlo en español, un interplay, ¿no? O sea, y como dependiendo de los roles, o sea, el virus va a empezar a aumentar en una cierta posición del cuerpo, el sistema inmune la va a tratar de controlar, lo va a bajar, pero a la vez el sistema inmune pues empieza a generar un montón de respuesta, porque el sistema inmune una vez que mata o empieza a destruir células acá, pues esto también va a producir una cierta inflamación, las citocinas van a llevar más células, si tienes una inflamación en el pulmón, eso además te puede después llevar a neumonía. ¿Por qué? Porque ya la inflamación, el daño puede ser tan grande que a lo mejor otro tipo de bacterias o microbiota que está incluso ahí o en las vías altas pueda bajar y pueda colonizar, ¿no? Entonces, definitivamente los síntomas pues siempre van a ser de los dos. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un virus que te produce daño, déjenme ver algo que sea más diferente, en el hígado, ¿no? En el hígado, por ejemplo, todos los virus de hepatitis, pues no vas a tener tos, no vas a tener esta inflamación del cerebro, del pulmón, no vas a tener esta falta de respiración, pero entonces vas a tener ahora una inflamación del hígado, que a veces al principio no es tan notoria, pero puedes tener problemas digestivos, puedes empezar con dolor hasta que de plano tengas ahí una hepatomegalia, ¿no? Que obviamente también tiene que ver el sistema inmune, pues si el sistema inmune llega a controlar al virus de tal forma que la inflamación no sea tan grande, pues a lo mejor simplemente tus síntomas son ligeros y no te vas a dar cuenta, o a lo mejor sí, te vas a dar cuenta, pero pues no va a pasar a lo mejor de que te sientas algo molesta, de que sí te duela, de que tengas algunos problemas digestivos y ya. Si también la respuesta inmune es muy... La respuesta inmune puede ser o muy alta también, que eso te va a dar un montón de problemas por una inflamación exagerada o algo así, o puede ser muy baja. Si es muy baja, el problema es que el virus aumenta y destruye un montón de tejido y eso también te va a dar problemas, ¿no? Entonces, más bien aquí el problema es una respuesta muy baja, una respuesta muy alta, te va a dar problemas siempre. Una respuesta equilibrada es la que va a hacer que sí hay infección, pero se controla y ya, ¿no? No sé si con eso ya queda mejor la pregunta. Bueno, más bien respondida la duda. Sí, maestra, gracias. Y a lo mejor aclarado porque Ricardo sacó esto de los murciélagos, ¿no? Porque si bien obviamente no podemos comparar entre especies, pero bueno, pues creo que fue un buen ejemplo para notar
que sí, el virus per se te puede hacer cosas, ¿no? Y que también tiene que ver la respuesta inmune. Y decíamos, ¿no? Al final también tienen que ver otros factores, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hablamos de la COVID, pues el hecho de que estés en una habitación ventilada, que tengas una buena alimentación y todo esto, pues obviamente va a mejorar tu sistema inmune, va a hacer que este sistema inmune, en lugar de actuar o muy bajo o muy exagerado, pues actúe en la posición justa para que pues te ayude a controlar la infección, ¿no? Y no darte una respuesta exagerada que te mate de la respuesta, o darte una respuesta tan insuficiente que pues te mata la infección, ¿no? Ahora, por ejemplo, también en el caso de la COVID, pues es una cuestión difícil porque este es un virus que no ataca solamente a las vías respiratorias altas o bajas, sino que también tiene afección por otros tejidos. Entonces, a veces de repente esto de la sintomatología no es tan fácil, es un poquito más diversa de lo que en un inicio veíamos, ¿no? Entre más casos se presentan, pues también empiezas a ver más variedades en un montón de cosas, ¿no? En la mañana me platicaba una amiga que otra de sus amigas, que ni siquiera yo conozco, ¿no? Que su niño se enfermó. Resulta que este niño, normalmente los niños prácticamente no se enferman de la COVID, ¿no? Salvo algunos casos. Pues fue ese, salvo unos casos, porque pues resulta que empezó a desarrollar una artritis como respuesta a esa infección, una artritis reumatoide. Y ustedes dirán, ¿qué onda? ¿Pero por qué? Pues resulta que el papá también tiene artritis reumatoide. Era un proceso que seguramente se lo heredó, que tal vez este chico lo iba a desarrollar en el futuro, pero pues que ahorita la infección, su sistema inmune simplemente sobrereaccionó, que se disparó y ahora ya está teniendo los síntomas de esa enfermedad, que muy probablemente iba a presentar después, ¿no? Entonces, Profa, entonces eso es como los virus que encienden los oncogenes también. La cuestión de los oncogenes es un poquito diferente, ¿no? Porque son genes muy específicos que se ven modificados por la acción de una proteína viral, ¿no? O a lo mejor que los virus al introducir su genoma justo lo hacen en ese oncogen y ahora lo encienden, ¿no? Porque ya le meten ahí ay, ¿por qué se me cerró? ¿Quién sabe? Le meten ahí pues algo, ¿no? Entonces los oncogenes son un mecanismo un poquito diferente que la respuesta inmune, pero bueno, pues finalmente sí, los virus pueden desencadenar otros procesos. Pero entonces en ese caso podríamos decir que está cambiando como de receptores para llegar a infectar a otras células. No, o no necesariamente. Pero sí podría pasar esto, que pudiese cambiar sus receptores. O sea, que el virus tenga preferencia por otros receptores. Sí, sí puede pasar. Sí puede pasar porque los virus mutan, ¿no? Pero no va a pasar de una forma, ¿cómo decir? De una forma así totalmente diferente. O sea, no es que hoy tenía afinidad por las integrinas y mañana va a tener afinidad por el ácido oxálico o va a tener afinidad por la angiotensina B o no sé, ¿no? O sea, no va a tener afinidad por receptores así tan diversa. Puede ser que por algunas mutaciones ahora también variantes de ese receptor las reconozcan, ¿no? Acuérdense que también en el caso de las proteínas que se están expresando en la membrana, hay muchas proteínas, por ejemplo, estos receptores de tirosina, que son familias de proteínas en realidad, no son una proteína. Entonces puede ser que estas familias de proteínas son familia porque pues tienen variaciones en ciertas regiones, en ciertos motivos, en ciertas cosas, ¿no? O sea, tienen como regiones constantes y algunas regiones variables. Entonces, puede ser que a lo mejor dentro de esa misma familia el virus que tenía afinidad por una cierta o una molécula específica A, ahora sea por una molécula B de la misma familia, pero es muy difícil que cambien así ya totalmente de receptor, ¿eh?
Más bien, lo que sucede es que hay virus que de repente tienen afinidad por varios receptores. Y ahorita espero que con la siguiente diapositiva quede más claro. Quién sabe dónde diantres la tenía guardada, pero ya la encontré. Que se me cerró. Ya ven otra vez, ¿no? A ver si con esto nos queda un poco claro, o más claro, mejor dicho. Por ejemplo, los virus dengue son virus que pueden utilizar diferentes receptores. O sea, no solamente tienen la afinidad por una molécula, ¿no? Tienen afinidad por varias moléculas. Por ejemplo, el virus dengue 1 y dengue 4 se puede unir a proteínas tan diferentes, vean aquí, como son algunas que tienen heparansulfato en su superficie, esta que se llama déjenme lo voy a agrandar para que lo vean, porque incluso a mí me cuesta un poquito de trabajo leer aquí. A lo mejor igual yo ya estoy más grande, más cieguita, entonces, pues bueno. Entonces es el NLC4-CER. Otras moléculas que son receptores muy importantes para dengue son DCSINE. También moléculas que tienen glicoproteínas que tienen residuos de manosa. Imagínense la variedad de moléculas que tienen residuos de manosa, ¿no? Incluso también estas de choque térmico, la HSP70, HSP90, también pueden llegar a ser receptores de dengue 1 y de dengue 4. Dengue 2, ese no reacciona, digamos, con estas moléculas. Más bien dengue 2 prefiere lo que es la GRP78, el CD14, algunas proteínas que no se conocen, incluso a veces no es que los virus cambien de receptores, sino que a veces nosotros no los conocemos. Y pues bueno, conforme vas haciendo investigación te vas dando cuenta que tal vez los receptores celulares no era uno, sino que este virus o ciertos virus tienen un grupo de receptores, ¿no? Entonces a veces por eso de repente a lo mejor es por eso que tenemos esa idea de que, pues cambian de receptor. No tanto que cambien, sino que más bien pueden unirse a varios receptores, que en realidad eso no es raro. O sea, al final ustedes... ¿Y esto tendría que ver para que, bueno, se pueda producir una zoonosis con estos cambios de receptores? Y bueno, si es así, un virus que tiene mayor número de receptores son los que provocan, o se pueden encontrar en varias especies, aquellos que tengan mayor cantidad de receptores. No es tan directamente proporcional, pero sí obviamente tiene que ver. Si por ejemplo, dengue 1 reconoce varias proteínas y si DCSINE está presente en humanos y en mosquitos, por ejemplo, pues sí va a poder infectar a humanos y a mosquitos, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor este virus reconozca un montón de proteínas, pero que son proteínas exclusivamente humanas, ¿no? O exclusivamente del murciélago o exclusivamente del perro, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí, aunque reconozca varios receptores, no necesariamente podría cambiar de especie. Pero obviamente, entre más receptores tenga, pues es más fácil. ¿Sí me explicó? ¿O sí se entiende esta idea? Sí, gracias. Porque sí es cierto, ¿no? O sea, entre más proteínas pueda reconocer este receptor, pues, digo, esta proteína viral, pues sí, es más fácil que pueda interactuar con pues, un montón de cosas, ¿no? Y les digo, en realidad no es tan loco si nosotros pensamos cuáles son las bases de esa interacción. O sea, ¿cómo es que una molécula del virus reconoce a esta DCSINE o a esta con residuos de manosa o a esta laminin? No sé si me explico. ¿Qué interacciones químicas, a lo mejor es la pregunta, nos permiten esta unión? ¿Tendrá que ver con serían como polares o con algún tipo también de cargas por los residuos que estén en esas proteínas? Exactamente. También, por ejemplo, las cosas de Van der Waals y hidrofóbicas y todo ese tipo de enlaces. Exactamente, en realidad son todos esos tipos de enlaces químicos que nosotros ya conocemos desde que empezaron la carrera y a lo mejor desde mucho antes, ¿no?
No enlaces covalentes, ¿no? Obviamente esos son muy difíciles que ocurran en este tipo de interacciones, pero más bien sí fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, cargas, ¿no? Incluso a veces no necesariamente cargas iónicas, porque recuerden que las proteínas no necesariamente tienen cargas iónicas, pero sí tienen estas cargas parciales, ¿no? En los residuos de aminoácidos. Ustedes recuerdan que hay aminoácidos que son más, pues positivos, negativos y así, ¿no? Entonces, realmente pueden tener un montón de interacciones diversas y que no necesariamente pues son así nada más. Es que este residuo solamente puede interaccionar con este y ya, ¿no? O sea, sí puede haber una cierta variación. Obviamente pues va a depender mucho del tipo de residuos que tengamos, ¿no? Otra cosa, bueno, si a lo mejor ustedes lo quieren ver así, a mí me gusta verlo así porque se me hace como más fácil de imaginar. Estas interacciones son muy similares a las interacciones que hay entre los anticuerpos y sus antígenos, en donde tienes aquí incluso una estructura complementaria, además de las fuerzas estas de Van der Waals, de cargas y todo esto, una estructura complementaria que se va a adaptar, ¿no? A un sitio específico, tal cual como una llave y una cerradura, ¿no? Entonces, obviamente, no solamente es la forma, sino pues obviamente todas esas cargas y todas esas cosas que ustedes ya dijeron. Pero pues sí, dependerá del tipo de aminoácidos que tenga aquí el virus para reconocer a este receptor. Y a lo mejor si estos son un poquito más flexibles o son más, sí, flexibles, vamos a decirlo así, a lo mejor puedan reconocer algo similar que está así, en lugar de que estaba así, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues pueden reconocer diferentes receptores, que pueden ser de una sola especie o pueden ser de varias. Ya me trajeron agua. Así tener marido en casa es un sueño. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesora. Que aquí ya me perdí de la hora. Déjenme ver la hora. 9:15. 9:15. Todavía tenemos chancecita. Vale. Sí, es que cuando lo pongo en pantalla completa, todavía hay trucos que me hace falta saber acá del Zoom. Se me pierde la cosa esta acá de la hora y entonces pues me emociono y seguimos platicando y pues bueno, ya cuando veamos ya son las 11 de la noche y pues no se trata de eso, ¿verdad? Además se ha visto, o sea, para complicarnos más el asunto, o sea, no crean que nosotros decimos, ay, los virus son de lo más sencillo, la naturaleza y su estructura y nada más, el genoma y la cápside y la membrana, bla, bla, bla. No, cuando se empieza uno a meter ya en los detalles, y agárrense. Porque además resulta que muchos virus no solamente tienen receptores, sino que también hay correceptores. ¿Qué querrá decir eso de correceptores? Pues no sé, me imagino que una vez anclado cierta parte del virus a la membrana celular, tiene que ajustarse a otra proteína para que se pueda abrir un canal. Exactamente. O sea, a veces no solamente basta que la proteína viral reconozca su receptor, sino que además tiene que haber alguna otra proteína acompañante que también interactúe con la proteína viral o incluso con la proteína que era receptora para que ahora pues se pueda abrir un canal, ¿no? Y pueda entrar el virus, ¿no? Generalmente no es, los canales que utilizan los virus para entrar no son canales de la célula, o sea, por ejemplo, no son estas bombas de sodio-potasio o estos canales por los que entran diferentes proteínas, hormonas y cosas, sino que más bien los virus son más, ¿cómo decir? Buscan un camino más seguro y entonces el canal lo hacen ellos, ¿no? Pero de entrada sí, o sea, la célula tiene que tener aquí estos receptores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el proceso que se lleva a cabo cuando el virus de inmunodeficiencia humana, que es esta membranita verde que está aquí con estas proteínas verdes, reconoce a su receptor, que es el CD14. Hay un acercamiento inicial, ¿no? En donde el GP140, vean aquí, reconoce al CD4. Y ahí ya el virus ya está como anclado,
pero nada más está anclado, es un anclaje así como un poco laxo, ¿no? Que todavía se podría desprender, ¿no? Pero entonces, el correceptor también interactúa con esta GP120. Vean qué es lo que pasa cuando el correceptor interactúa, como que lo acercara, ¿no? O sea, teníamos el CD4 así, acá la proteína GP120, y cuando interactúa el correceptor se hace esto, ¿no? ¿Sí me ven también a mí en el video? Entonces se acerca. Esto se acerca. Una vez que estas proteínas o estas membranas, mejor dicho, están lo suficientemente cerca, ahora el virus va a hacer que estas proteínas se modifiquen, o sea, que cambien de conformación. Vean nada más lo diferente que es esto. Vean aquí que está unas como patitas metidas. Pues resulta que esta parte se zafa, que era la GP120, y nos queda acá adentro. Aquí no se muestra en la imagen para que no sea tan compleja. Pero adentro está la GP40, que es la verdadera proteína que hace que el virus entre. Entonces la GP40, hagan de cuenta que es como un clip que está así cerrado. Y además está tapado con GP120. Cuando GP120 interactúa con las proteínas de la membrana, como que se separara y esta ya queda libre y se abre, ¡poing! Al momento de abrirse, este clip que estaba así cerrado se abre y hagan de cuenta que ahora este gancho, pues ¿a dónde creen que se va a unir? Pues a la membrana de la célula. Esta unión así ya tan cercana de una proteína que prácticamente está anclada en dos membranas, hace que inevitablemente estos lípidos de esta membrana se encuentran con esta y se fusionen las membranas. Gracias. Y esto seguramente lo han visto, esta no es una cosa que no conozcan. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una olla, ¿no? Bueno, digo, pues generalmente lo ve uno cuando cocina o cuando haces algo así, ¿no? O en experimentos que de repente te dejan en la escuela si no cocinan, ¿no? En donde tienes agua y tienes 2 gotas de aceite. Mientras que las gotas de aceite están lo suficientemente lejos, pues permanecen de forma individual y están ahí como flotando en el agua y no pasa nada. Pero si por alguna razón, o incluso que uno mismo, o no sé si ustedes lo han hecho, yo sí lo hacía, lo sigo haciendo, ¿no? Que están las 2 gotitas de aceite y las juntas, por ejemplo, así como empujando una o con otra, ¿no? Con una cuchara o algo así. Cuando están lo suficientemente cerca, ¿qué pasa? Pues simplemente se unen y se forma una burbuja más grande, ¿no? De aceite. Lo mismito pasa aquí. Cuando estos lípidos de la membrana viral con los lípidos de la membrana celular están lo suficientemente cerca, ¡ping! Simplemente se fusionan y ya. Entonces, pues están de acuerdo que en ese caso todo lo que estaba aquí, obviamente nada más les pintan un pedacito, porque si no sería hacer una imagen así tremenda, ¿no? Pero imagínense que esto es parte así de una esfera grandotota, bueno, no tan grandota, del tamaño del virus, ¿no? En donde adentro está la cápside. Si estos lípidos se fusionan con estos, ahora ¿dónde me queda la cápside o el genoma viral? Pues dentro de la célula, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profa. ¿Sí me siguieron? Porque de repente, les digo, a veces ya no es tan fácil. Más o menos, poquito. Más o menos. Más o menos, más o menos. Sí, aquí el único chiste es que les digo, y por eso les pongo la analogía, o háganlo. Ahora que están en casa, tienen la oportunidad de poner un recipientito con agua, no necesitan estar cocinando si no quieren. Un recipientito con un poquitito de agua, o sea, ni siquiera tampoco necesita hacer así una hoyota, ¿no? Puede ser así incluso en un vaso, ¿no? Pongan 2 gotitas de aceite, ¿no? Mientras que las gotas de aceite no se juntan, pues están de forma individual. Después fórcenlas con una cuchara y vean cómo se juntan, ¿no? Así inmediatamente. ¿Por qué? Por la naturaleza de los enlaces y de las cosas que tienen estas cosas, literal, ¿no? Aquí, pues, si tenemos un montón de fuerzas hidrofóbicas y aquí hay un montón de agua,
lo que van a hacer es estas, pues buscar también lo que es hidrofóbico. ¿Qué es hidrofóbico? Pues esta membrana que está aquí, entonces simplemente se van a unir, ¿no? Y entonces, imagínense acá los dos circulitos. Bueno, la célula y el virus no son iguales, ¿verdad? ¿No? De tamaño me refiero. Pero bueno, no lo puedo representar de otra forma. ¿Sí me están viendo a mí? Sí, profesor. Sí, Entonces, profesora. si por ejemplo esta es la célula y este es el virus, les digo, no es escala, obviamente. Pero imagínense que acá mis dedos son las membranas. Ahorita me callo. Son las membranas. Al momento en que están así lo suficientemente cerca, se fusionan. ¿Dónde me queda la cápside viral? Que estaba acá. ¿Sí? Pues me queda dentro de la célula. Así de sencillo, ¿no? Bueno, hasta acá entonces vamos bien. De todas formas, esto Sí, pues va a ser ya. una cosa que vamos a estar repitiendo ahorita clase tras clase, conforme veamos cada virus, ¿no? Bueno, después viene ya lo que es en sí el ciclo de multiplicación viral. Y pues bueno, aquí nada más decir que el ciclo de multiplicación viral es todo lo que va a ocurrir dentro de la célula o todos los pasos necesarios para que el virus obtenga una progenie viral o varias copias, ¿no? De él. Ahora, siempre decimos copias del genoma, copias del virus, aunque como bien decía Ricardo, no son copias exactas, pero pues sí van a ser muy parecidas, ¿no? Los virus, obviamente, por todos los procesos aquí que van a tener de síntesis, de replicación básicamente del genoma, y por la fidelidad de las enzimas, vamos, van a tener variaciones siempre. Así sean los virus de DNA o de RNA, siempre van a tener variaciones. Entonces, aunque las copias acá que salen no van a ser absolutamente idénticas a estas que entraron, pero pues definitivamente pues siguen siendo copias, ¿no? Entonces, sí se habla de copias. Aquí hay un término que, bueno, no se los puse, debí de habérselos puesto, pero bueno, ni modo, que es la cuasi-especie. Nosotros cuando hablamos de bacterias, cuando hablamos de hongos, cuando hablamos de los seres humanos, de seres animales, hablamos de especies, ¿no? Y definimos que una especie es aquella que tiene características similares, que tiene un fondo genético similar, pero además que no se puede mezclar una con otra, ¿no? Es decir, no que no puedan tener procesos ¿cómo se dice? De apareamiento, ¿no? No puedan, no sean exentos de tener algunas pues situaciones sexuales, más bien que el resultado de esos apareamientos nunca va a ser una especie o nunca va a ser una progenie productiva, ¿no? El ejemplo que siempre nos ponen pues, son los burros y las yeguas, ¿no? Que se pueden aparear, incluso pueden llegar a dar una progenie, pero estas progenies son las yeguas, sí sabían, ¿no? Y pues las yeguas obviamente no son fértiles, ¿no? Entonces ahí sí está muy definido lo que es una especie y que la genética, pues entre la misma especie va a ser muy relacionada. Aun cuando tengamos cambios, aunque algunos somos más morenitos que otros, unos tienen ojos azules, otros ojos verdes, pero en proporción, y aunque nos veamos muy diferentes entre unos y otros, en proporción del genoma, digamos, realmente no hay cambios muy amplios, ¿no? Entre los virus sí puede haber cambios un poquito más. Las mulas. Ay, dije yeguas, sí tienes razón. Perdón, Carlos. Ay, caray. Bueno, es la hora, ¿eh? Las mulas. Sí, las yeguas. ¿Quiénes son las yeguas? Caray, ya. No, bueno. Las hembras del caballo. Hembra del caballo. Las hembras del caballo. Bueno, perdón, ya me sentí ignorante en esas cosas del campo. Oink. No, cosas básicas, eso se le están enseñando a mi hijo en el preescolar, ¿no? Ahora sí que, como les digo luego en el laboratorio, regrésense al preescolar, ¿no? Así me pasó a mí ahora. Bueno, espero que por lo menos nos sirva para reírnos.
Bueno, entonces decíamos que entre los virus pueden tener, todos los días se aprende algo nuevo. No, se supone que ya lo sé, se supone. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Entre los virus, obviamente no va a haber apareamiento, ¿no? Entre unos y otros. Obviamente sí puede haber una cierta compatibilidad genética, se pueden recombinar y, bueno, cosas que en su momento vamos a ver, pero pues no es que haya apareamiento entre ellos. Pero al final podemos ver que incluso entre este virus que entró y la progenie a veces que sale aquí hay cambios más grandes en proporción de los que uno podría esperar para otras especies. Entonces, por eso se le llama cuasi especie, porque no se definen precisamente como especies, porque no son tan similares unos de otros, pero pues tampoco son tan diversos, ¿no? Que definitivamente este virus tenga un receptor nuevo que este, ¿no? Por ejemplo, para que lo pongamos en la misma perspectiva que estábamos hablando hace rato. Entonces, pues bueno. ¿Sí queda más o menos claro lo que es una cuasi especie? Esto obviamente no es una cuestión que repercuta mucho en la patogénesis, ¿no? O sea, sí, va a haber variaciones y eso es importante. Me refiero al término, ¿no? Al término cuasi especie, no es que si no lo entendimos no vamos a entender nada de virología. Pero bueno, pues sí es importante, ¿no? Que tengan en cuenta que pues generalmente entre los virus hay más variación que entre otras especies. Bueno. Ahora sí vamos a lo bueno. En realidad ya, aunque todavía, si ustedes vieran mi presentación, me faltan como 25,000 diapositivas. En realidad ya vimos muchas cosas que pensaba como ver después, pero que ya vimos ahorita. Entonces, en realidad creo que esto ya va a ser un poquito más rápido y creo que sí vamos a terminar en tiempo, porque además hay cosas que vamos a ver para la siguiente clase. Entonces, son 9:31, vamos en buen tiempo. Bueno, considerando que la clase. Entonces, la multiplicación viral, pues involucra varias etapas, este ciclo de multiplicación viral, ¿no? Pues lo primero, y espero que sea lo más obvio, ¿no? Pues que el virus tiene que entrar, ¿no? A la célula. Si no entra, pues está muy chido, la célula podrá hacer todo lo permisiva que quieran y tener todos los receptores, pero pues si no está dentro del virus, pues no, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que este virus entre. Y eso va a involucrar varios pasos. Nos comparte su presentación. Sí, claro, se las dejo más tarde en el Classroom. De todos modos, ya saben, pues está grabado y no les garantizo ponerlo ahorita en el YouTube, ¿no? Pero, pues bueno. Pero sí, o sea, luego en la presentación también lo bueno que ustedes pueden también como revisarla a su ritmo y así, ¿no? Bueno, entonces, la entrada, ¿no? Involucra la adhesión. La adhesión es justamente ese reconocimiento del receptor de la célula por la proteína viral encargada de ello, ¿no? Muchos autores lo manejan como VAP, quiere decir Viral Attachment Protein, o sea, proteína de adhesión viral, su nombre lo dice, ¿no? Es la proteína que va a reconocer al receptor y que se va a unir a él. Ese es el primer paso así, digamos, puntual, esa adhesión, ese reconocimiento de este receptor por esta VAP por este receptor. Por eso luego ustedes se hacen bolas, ¿verdad? Porque yo se los digo mal. ¿Sí? Entonces ese es el primer paso. El receptor es reconocido por la VAP viral. Por ahí alguien me decía que ya ese término de VAP es viejo, ya no se usa. Yo la verdad es que, no sé, yo todavía lo he seguido viendo en algunos artículos y algunas cosas. Pero bueno, si no le quieren decir VAP, no le digan VAP, no importa, pero es la proteína viral que reconoce al receptor. Y pues bueno, una vez que eso ocurre, pues obviamente va a entrar la cápside a la célula. Pero además, muchas veces eso incluso todavía no podemos decir que el virus ha entrado completamente.
Todavía a veces el genoma necesita desnudarse o necesita llegar a una cierta localización dentro de la célula, que bueno, ahorita eso sí lo vamos a ver todavía hoy en detalle, ¿no? Todavía nos va a dar tiempo. Pero además no solamente no es que nos vaya a dar tiempo, así está planeado, porque los siguientes pasos, que son sumamente importantes, también son muy complejos y muy, no son así como para decirse en 5 minutos, ¿no? ¿Qué es la síntesis de proteínas? Que involucra tanto la transcripción y la traducción y la replicación del genoma. Y entonces ustedes me van a decir, ay, pues no, ya vimos una clase de síntesis de los RNAs mensajeros y ya dijimos que lo habíamos dicho para no estar acá dándole vueltas. O sea, sí, es cierto. Pero recuerden que, por ejemplo, hay virus de RNA, hay virus de DNA, que van a tener diferentes estrategias en estos dos puntos, ¿no? En la síntesis de proteínas y en la replicación del genoma. Entonces, sí es conveniente echarle ahí un vistazo, ¿no? Más en detalle que ahorita simplemente en las etapas generales. Y después, además, todavía vamos a ver ejemplos de algunos virus. Entonces, por eso les decía que esta parte del curso, o sea, ahora sí ya entramos a lo mero bueno. A mí es la parte que más me gusta, esta de la multiplicación de los virus. Creo que si ustedes entienden eso, ya, o sea, ya le hicieron, ¿no? El curso, todo lo demás es no necesariamente paja, porque obviamente son conceptos muy importantes y cosas muy importantes, pero pues al final lo pueden desprender de esto, ¿no? Pero bueno, estos dos aportes son muy importantes, ya no les vamos a ver hoy en detalle, pero sí es importante que ustedes sepan que esas son etapas o pasos de la multiplicación viral. Como decíamos, al final, ¿cuál es el objetivo del virus? No es enfermarnos, no es matarnos, no nada de eso. El objetivo del virus es sintetizar varias copias y hacer su progenie. Y estos pasos son fundamentales. La síntesis de la proteína y la replicación del genoma, pues son, o sea, si no se replica el genoma, todo lo demás puede pasar maravillosamente, pero pues no está el genoma, no está la información genética. Si no se sintetizan las proteínas, así tengan como chorro mil genomas, pues no pasa nada, ¿no? Este genoma pues no va a poder salir, este genoma no va a poder encontrar otra célula huésped y pues ahí se perdió. Entonces, bueno, obviamente también por separado no nos sirve, o sea, no nos sirve tener aquí como chorro mil genomas y acá 329.789 proteínas, creo que ya dije un número que ni existe, ¿no? Necesitan ensamblarse, necesita juntarse correctamente además este genoma con su cápside, ¿no? Y pues necesitan salir. Esos son los pasos básicos, ¿no? Están incluso así como en etapas numeradas, como dando a entender que hay una cierta cronología. ¿Sí? ¿Sí se entiende así o yo me imaginé que se iba a entender así? Sí, se entiende así. Sí, se entiende. Se entiende. ¿Sí? Entonces sí se entiende que esto tiene una cuestión de temporalidad y de espacio. Pero ¿qué creen? Que a veces no necesariamente es así. A veces no necesariamente primero se sintetizan las proteínas y a veces no necesariamente primero se sintetiza el genoma. A veces incluso el ensamblaje pues va ocurriendo de forma simultánea con esto. Estos 3 puntos, lo que sí no puede ocurrir es que primero salga y luego entre, ¿verdad? Eso obviamente no, ¿no? O que primero salga y luego se replique el genoma, pues no, ¿no? El punto 2, 3 y 4, a veces puede ser que primero se replique el genoma y luego haya síntesis de proteínas, aunque eso es un poquito raro, pero pudiera suceder, o a veces más bien son como simultáneos, o a veces es el punto 2, luego es el punto 3, luego hay otra síntesis de proteínas, o sea, tendremos como un punto 2.2, por decirlo, 2.1 y 2.2, y el 2.2 después del 3, ¿no? Y a veces el ensamblaje se está dando acá entre que está sucediendo el 2, el 3 y el 4 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si bien yo se los puse aquí como un poquito como cronológico, a veces no es tan así, ¿no?
tampoco es la idea de confundirnos, pero más bien sí que no necesariamente se queden con esta idea de que, ay, es que primero se tienen que sintetizar todas las proteínas para que después se replique el genoma, ¿no? O viceversa, ¿no? O primero se tiene que sintetizar para 3,000 copias del virus, 3,000, bueno, no 3,000 proteínas, porque además cada cápside está compuesta por un montón de capsómeros, pero bueno, 3,000 por el número de capsómeros que sean y 3,000 genomas para que entonces empiece el ensamblaje. No, no es así tan cronológico, ¿no? Pero como les digo, ¿no? A veces a nosotros los científicos, los biólogos, los químicos, ¿no? De repente sí nos gusta poner así como pues, las casillas para irlo entendiendo los maestros, ¿no? Nos gusta ponerlo así como en casillitas para que pues nuestros alumnos nos vayan siguiendo. Entonces, más bien esto es una cuestión más, como práctica, ¿no? Verlo así por etapas, aunque no quiere decir que necesariamente ocurra una cosa después que la otra o que no puedan ocurrir simultáneo. ¿Sí? ¿Sí vamos bien o ya los dejé hechos pelota? Íbamos bien y nos regresamos. No, profe, así vamos bien. Creo. Vamos bien, bueno. También si quiere los tengo que hacer hablar un poquito porque luego parece que no solo, ay sí. Ya nada más bien ahorita ya los 10 minutos creo que nos faltan de clase. Vamos a ver básicamente lo que es la entrada, ¿no? Que ya vimos mucho, como les decía, ¿no? Hay diferentes formas en que un virus puede entrar a la célula. Pero ¿cuál es la característica de ellas? El virus no va a inventarse nada de nuevo, ¿no? El virus va a hacer todo lo que la célula ya hacía, más bien solamente va a inducir como esos pasos que la célula hace, ¿no? Bueno, aquí se los dibujan con una bacteria, pero pues bueno, el proceso es el mismo, ¿no? Muchas veces la interacción entre estas proteínas virales, vamos a decir que esto es un virus, y entre esta membrana, lo que induce es que ahora la membrana de la célula como que se extienda alrededor de la partícula viral y entonces hay como una especie de fagocitosis. Esa es una forma en la que los virus pueden entrar a la célula. La otra es al revés, la pinocitosis, que generalmente es la que más ocurre con los virus, que más bien en lugar como de extenderse así como estos como pseudópodos y jalar al virus hacia adentro, más bien como que hay invaginaciones, se forman vacuolas y dentro de estas vacuolas quedan los virus, ¿no? Entonces, pues esta sería una forma de endocitosis, ¿no? La pinocitosis. También otra forma en la que los virus pueden entrar es por endocitosis mediada por receptores, que es la más común en realidad para los virus, ¿no? Que una molécula que está expresada en la membrana, una vez que se activa, va a inducir la formación de un endosoma. Esto es lo más común para los virus, aunque también hay pinocitosis, ¿no? En algunos de ellos. Y esto es independiente de que si son desnudos o son envueltos, ¿no? Salvo que hay algunos envueltos que desde el principio fusionan sus membranas, pero bueno, ahorita vamos a ver también esos, ¿no? Y entonces, como les decía, lo primero que va a ocurrir es la absorción. O sea, no es que nada más llegue el virus y luego la célula lo engulla y todo ocurra así en 2 segundos. No. Primero va a haber este reconocimiento siempre forzoso de la proteína viral con su receptor, a veces también con el correceptor, y entonces pues ya es cuando se va a inducir. En muchos casos, por ejemplo, es endocitosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez que el virus se ha adherido a la célula? Aquí, por ejemplo, no recuerdo qué virus es esto. En algún momento, esta foto ya es una foto que me encontré hace mucho tiempo, entonces ya, la verdad es que no me acuerdo qué virus es, pero lo que, si no mal recuerdo, es esto, un macrófago. Y vean, ¿no? Cómo se ven los virus adheridos a la superficie de la célula. Como decíamos, hasta aquí el virus no ha entrado a la célula, ¿no? Todavía pues tienen que ocurrir algunas cosas, ¿no? Y entonces vean aquí, por ejemplo, esta imagen me gusta mucho. Yo espero que a ustedes también les gusten. Vean la membrana aquí, la membrana de la célula. Vean que aquí hay muchos virus. Aquí, por ejemplo, hay un virus que ya está adherido. ¿Cómo sé que está adherido? No es porque, ay, ya le vi aquí la VAP con el receptor. No, pues simplemente por la cercanía, ¿no? Está como
relativamente cerca, pero vean que este incluso está un poquito más cerca a la membrana viral de la membrana de la célula. Y aquí ya realmente ya se empezó a dar una endocitosis, que era lo que decíamos, ¿no? Que se invagina la membrana y entra. Pero vean que aquí en realidad todavía el virus está en realidad separado o la cápside viral, mejor dicho, todavía está como separada del interior de la célula, ¿no? Esto es como gradual. Primero aquí la adhesión, aquí se empieza a formar el endosoma y vean esto. Aquí ya está el endosoma totalmente formado y adentro está la partícula viral todavía con su membrana. Hasta aquí el virus todavía no ha entrado, aunque está dentro de la célula como tal, pero el virus todavía no está su material genético ahí disponible para la célula. Entonces aquí todavía hace falta que estas membranas, la del endosoma y la del virus, se fusionen y entonces sí, entre la membrana. Entonces, bueno, aquí creo que no hay ninguno que ya se vea que está dentro. Esta es una foto en donde apenas se está llevando ese proceso. Requiere su tiempo, ¿no? Más o menos esto de la adhesión se puede llevar entre unos 20, 30 minutos, a veces 60, dependiendo del virus y además también dependiendo de las condiciones. Si ustedes ponen la célula, ¿no? Y le ponen el virus en una concentración muy alta, pues obviamente rápidamente el virus va a encontrar sus receptores y va a empezar a meterse a la célula. Si ustedes lo ponen en concentraciones bajas, pues esto va a tardar más, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Bueno. Esta es una forma de entrar. Hay veces que los virus pueden fusionar directamente sus membranas. O sea, acá afuera no necesariamente inducen la formación de endosomas, sino acá la cercanía de las membranas es tanta que simplemente entran las cápsides así directo, ¿no? Y pues bueno, también los virus desnudos pues son otra cosa aparte, porque los virus envueltos pues es muy sencillo, o a lo mejor incluso esto es más fácil de imaginarnos, ¿no? Como les decía, esas gotitas de aceite uniéndose. Pero los virus no envueltos, ¿cómo lo harían? ¿Cómo es que entran a la célula? Canales. Pueden usar canales para directamente ahí meter su genoma. A veces ellos tienen la capacidad de hacer como tipo poros, ¿no? Poros en la membrana y meter el genoma, ya, así, tal cual. Más o menos, un poco como lo que harían los bacteriófagos, ¿se acuerdan? Que los bacteriófagos, justamente esa cápside compleja es lo que hace que puedan ser funcionales en ese momento, ¿no? Las fibras son las que se van a unir al receptor de la bacteria, ¿no? En ese caso. Y la colita, ¿qué es lo que hace? Pum, como insertarse, ¿no? Como si fuera una jeringa. Insertarse en la membrana haciendo un canal y entonces ya nada más de la cabeza sale el genoma, ¿no? Entonces muchos virus animales lo hacen así también parecido, pero muchos virus no envueltos también lo que hacen es justo esto, hacer endosomas. Dentro del endosoma, al final recuerden que en los endosomas el pH puede ser ácido. Entonces, por eso hablamos aquí de endocitosis, pH dependiente y pH independiente. Muchas veces aquí lo que pasa es que el virus por sí mismo tampoco hace mucho, sino que espera a que el endosoma se convierta en lisosoma, ¿no? Se acidifique ligeramente o mucho, dependiendo del virus, y entonces ya esa acidificación va a ser lo que va a cambiar la conformación de las proteínas de la cápside, la hacen más laxa y entonces ahora sí el genoma puede ser liberado. ¿Sí? Acuérdense que al final todo esto son cuestiones químicas, ¿no? Son interacciones entre proteínas, son modificaciones de pH, son modificaciones de estructuras, de conformación. Entonces, de repente sí hay que, si bien no estudiar así bioquímica al full y a fondo, pero definitivamente sí es una cosa que conviene echarle una revisada, ¿no? Por lo menos, creo que ya sigo sin compartir, espérenme, ¿qué estoy haciendo?
Déjenme regreso al Zoom meeting. Ya vamos a terminar, me salí para ver la hora, nos quedan unos 5 minutitos para por lo menos dejarnos ir a las, no sé, 9:55, ¿no? Ya. Entonces, seguimos. Entonces, no vamos a entrar en muchos detalles aquí, pero sí me gustaría mostrarles que además muchas veces depende de la célula, no solamente es el virus. Como decíamos, al final esto de la infección viral es siempre una cuestión que participan tanto el virus como la célula, ¿no? Y entonces muchas veces la forma de entrada no solamente depende del virus en sí. No, ya no lo voy a mencionar, pero ahorita si quieres nos lo mencionas para que no lo dejemos así, Ricardo. Entonces, muchas veces los virus, dependiendo del tipo celular, el que estén infectando, pues van a poder desarrollar diferentes métodos, ¿no? De entrar. Entonces, por ejemplo, aquí, herpes. Herpes, por ejemplo, cuando... Ah, ok. Bueno, herpes cuando entra, por ejemplo, a células HACAT, más bien induce, vean aquí cómo esta célula saca como un pseudópodo y lo engloba, ¿no? Y ya entonces lo mete, ¿no? Y ya que está dentro de este como pseudópodo, pues ya entonces fusiona sus membranas. En queratinocitos hace una cosa un poco similar, pero aquí ya es más bien como una macropinocitosis, ¿no? Y hay otras células, aquí no está en la foto, en donde más bien se fusionan las membranas desde afuera. Entonces, muchas veces también va a depender del tipo celular, ¿no? ¿Por qué esa cara triste, Marlene? Porque no vamos a mencionar nada de las catrinas y las cabiolinas. De todos modos, si no lo mencionamos hoy, lo vamos a ir mencionando conforme avancemos en los virus, porque hay virus que sí requieren ese tipo de vacuolas. Lo único que vamos a mencionar ahorita, para que no se quede así como de, ya no hablamos nada de las... Es que muchas veces esta endocitosis es mediada... Aquí está un esquema muy sencillo, ¿no? Muy sencillo en el sentido que no nos está poniendo todas las cosas que se necesitan, ¿no? O sea, el hecho de que se forme un endosoma no es así nada más de, llegó el virus y luego me imagino, no. Hay un montón de moléculas que están aquí asociadas a la membrana, que justamente pueden ser caviolas, pueden ser clatrinas, ¿no? Que dependiendo de cuál sea este ligando, de cuál sea este receptor, son las que van a reaccionar. Hay receptores que nos van a encender a las clatrinas y entonces las clatrinas lo que van a hacer justo son esas moléculas las que nos van a reorganizar esa membrana. O sea, esta membrana no se está reorganizando así sola por arte de magia. Son justo esas clatrinas las que van a empezar a reorganizar el citoesqueleto alrededor y van a empezar a organizar van a tener interacciones con muchas proteínas de aquí de la membrana para que esta membrana se empiece a invaginar. Y luego además hay un grupo de proteínas que una vez que ya se formó aquí este como cuellito, digamos, lo van a cerrar y lo van a cortar. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre las vacuolas dependientes de clatrina y de caveolas? Pues son nada más que son proteínas diferentes, ¿no? Y eso va a depender aquí del ligando. Lo vamos a ir mencionando conforme vayamos viendo cada virus, porque pues obviamente... es porque no nos dará tiempo. Sí, es que al final me emociono y les sigo hablando así de muchas cosas que inicialmente a veces no pensaba decirles, pero a la vez yo creo que estaba padre, ¿no? Porque de repente sí, cuando uno empieza a ver que ustedes tienen más interés o más ideas y seguimos con otras cosas, pues bueno, el chiste es aprender algo más, espero. O ir resolviendo dudas, ¿no? Porque miren, al final yo creo que si entendemos los conceptos básicos, después va a ser mucho más fácil que a lo mejor ustedes incluso revisen un paper, el último que se escribió, bueno, no se escribió antier, ¿no? Pero el que se publicó ayer, no sé, sobre el virus del SARS y que lo entiendan, ¿no?
a que a lo mejor no la pasemos pues hablando de todos los artículos habidos y por haber y que al final de todos modos no entendamos nada. Pero bueno, a lo mejor es mi idea no tan correcta, pero bueno. Ya más quiero terminar diciendo que para que ya realmente digamos que el virus entró a la célula, se tiene que dar un desnudamiento viral. No es que los virus sean pornográficos, sino que, imagínense, ustedes tienen una membrana, bueno, su virus, ¿no? Tiene una membrana, tiene una cápside y tienen el genoma. ¿Quién es el que lleva toda la información genética? ¿Quién es el que le va a llevar el mensaje a la célula para decirle qué hacer y cómo hacer sus múltiples copias, ¿no? Pues el genoma. Y entonces al final, si a mí me llega una carta y la dejo ahí en mi buró, en mi mesa, aunque la tenga yo acá enfrente, pero si todavía está dentro del sobre, pues no la voy a leer, ¿no? A menos que me la hubieran escrito así con un plumón y que se leyera así, nada más, no sé, viendo a través del sobre, pero pues la verdad es que eso es muy difícil, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con el virus, es una analogía, ¿no? De que pues el genoma obviamente pues lleva todas esas instrucciones, pero mientras que siga dentro de esa cápside, pues ahí sigue, ¿no? Y aunque ya aunque ya estuviera dentro de las células y todavía no es leído por quien tiene que ser leído, pues no va a servir de nada, ¿no? Entonces realmente tiene que haber un desnudamiento. Este desnudamiento va a ser en mayor o menor grado dependiendo del virus. Hay virus que sí necesitan estar el genoma así completamente desnudo, completamente sin ninguna proteína para que pues pueda ser procesado, ¿no? Y hay otros virus que pues necesitan tener algunas proteínas acompañantes del mismo virus para pues poder ser leídos o lo que tenga que suceder, ¿no? Entonces, pues de eso va a depender de qué tanto se quite, ¿no? Esas proteínas. Bueno, en el caso, por ejemplo, aquí de los adenovirus, pues eso sí tienen que llegar hasta el núcleo y tienen que dejar ahí su mensaje, ¿no? En el núcleo. Ahí tiene que llegar el genoma solito, sin ninguna otra proteína. Entonces aquí, por ejemplo, se forma, ¿no? Como decía, déjenme ponerlo en grande para que se alcance a notar. Vean aquí cómo justo estas proteínitas, bueno, acá representadas por líneas, son las que me van a formar este endosoma, ¿no? Ya se forma el endosoma aquí con el pH, digamos que se empieza a acidificar, se empiezan a separar estas fibras. Aquí vean que entre más se acidifica el endosoma, ya es un endosoma tardío. Aquí, por ejemplo, ya pasaron de 20 a 30 minutos. El virus no ha entrado. Está adentro del citoplasma, pero todavía no está listo para ser procesado. Ajá. Y vean que la cápside queda, no sé si alcancen a ver que queda como rotita, ¿no? Como laxa. Todavía esa cápside tiene que encontrar algunos microtúbulos del citoesqueleto para literal caminar sobre ellos y llegar hasta los poros nucleares y entonces ahora sí dejar su genoma. Vean aquí cómo se ve. Se ve bien bonito. Ven aquí cómo se están deshaciendo, ¿no? Esta es una foto de esta parte. Cómo se están como deshaciendo o liberando esas fibras. Y vean aquí cómo ya la cápside va como así, literal, caminando sobre el microtúbulo. Aquí se ven dos cápsides, ¿no? Entonces, de nuevo, los virus no se inventan caminos. Andan los caminos que tiene la célula, ¿no? Y entonces, pues aquí esto sí se me hace como muy literal, ¿no? Los virus andan sobre los microtúbulos que ya tiene la célula. O sea, no se andan inventando ahí el hilo negro y ahora cómo voy a viajar entre toda esta maraña de células, de proteínas, perdón, dentro de la célula. Pues nomás se agarran aquí la carretera y llegan al núcleo. Y pues bueno, ya. Esto lo veremos la siguiente clase, que pues es un poco lo que preguntaban, pero pues bueno, sí, ya. Listo. Esta se me olvidó quitarla. Si no hay dudas, comentarios en un minuto.
Profa, ¿puede regresarle tantito a su presentación de desnudamiento, por favor? Ujú. ¿Está? Sí, Ajá. gracias. Ya. Si alguna duda específica de esa o solamente querías checar. No, solamente estaba escribiendo algo. Ah, ya. Sí, de todos modos sí les voy a subir la presentación ahí al Classroom por cualquier cosa. Ujú. Bueno, es que me quedó un poco de duda con lo que comentó mi compañero Ricardo con Ujú. respecto a las caveolinas y clatrinas. Y por lo que entendí de forma general, van a ser proteínas que le van a dar estabilidad a la membrana en lo que está entrando el virus. Bueno, el virus por cualquiera de las vías que nos mencionó. Y eso va a depender de la célula o cómo. No, no es que le den estabilidad a la membrana, más bien esto de estos son mecanismos por los cuales las células, recuerden ustedes que las células en realidad no son entes separados del exterior, ¿no? Si bien tienen su membrana y eso, pero son células, como decíamos hace rato, que van a estar siempre recibiendo factores de crecimiento, que van a estar recibiendo estímulos del exterior, y muchas veces esos estímulos del exterior son captados justamente en estas, en estas vacuolas, ¿no? O en estos endosomas. También es parte, obviamente, como de la respuesta, ¿no? Contra patógenos. Esto ustedes lo vieron también, por ejemplo, en el caso de las bacterias, hay muchas bacterias que son justamente eliminadas mediante esto de los endosomas, ¿no? Y esto no es exclusivo nada más de células, por ejemplo, como los macrófagos, que sí llevan claramente una fagocitosis, ¿no? Esto puede pasar en muchas células, ¿no? En las bacterias, etcétera. Entonces, más bien estos son mecanismos que la célula tiene para meter cosas a su interior, incluso para estar como sensando, ¿no? El exterior, qué cosas hay y demás. Entonces, más que darle estabilidad a la membrana, son moléculas que están ahí presentes para que cuando haya un estímulo adecuado, se pueda hacer el endosoma y ya, ¿no? Los virus obviamente aprovechan estos mecanismos que ya tiene la célula establecidos para ahora más bien utilizarlos en su beneficio y usarlos como mecanismos de entrada. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se ven las vesículas de clatrina. La clatrina está más bien aquí, por ejemplo, vean, no está necesariamente asociada a la membrana, sino está como cerca. Cuando está el estímulo adecuado, estas clatrinas empiezan a asociar a la membrana para jalarla. Estos serían como clips, ¿no? Más bien no como clips, como de estos ganchos, no sé si han usado ganchos para las cortinas. Así hagan de cuenta igualito. Tienen un gancho para la cortina que está por un lado, tiene un ganchito para unir al tubo y por otro lado tienen el ganchito para unir a la cortina, o sea, son como ganchos dobles, ¿no? Pues hagan de cuenta que las clatrinas son algo así, son como ganchos que van a jalar a las membranas para formar esta vesícula. Y ya nada más aquí, por ejemplo, otra molécula que es la dinamina, las va a cerrar. Y pues ya después, ahora sí aquí, ya que está la esferita, digamos, formada del endosoma, aquí sí le van a dar una cierta estabilidad. Pero pues nada más va a ser en lo que pues sucede en otras interacciones, ¿no? De este endosoma con ¿se acuerdan? Los fagos lisosomas y todo esto, ¿no? Para formar los lisosomas y que en teoría estos nos deberían de servir para degradar, por ejemplo, bacterias y eso. En el caso de los virus, lo mismo, lo aprovechan esta acidificación que muchas veces ocurre en los lisosomas para más bien acá liberar su material genético. ¿Sí? No sé si con esto queda un poquito más Sí, claro. ya quedó más claro. Gracias. Ahora, pues las clatrinas no son las únicas, ¿no? Acá también, por ejemplo, tenemos las caveolas, que el funcionamiento, digamos, o el principio es el mismo, ¿no? Moléculas que están ahí cerca de la membrana o incluso asociadas a la membrana que simplemente le van a jalar para formar estas vesículas. Estas vesículas son diferentes porque no necesariamente nos van a formar
endosomas, sino más bien nos pueden formar como una serie ahí de vesículas, ¿no? Y bueno, también están las de clatrina, pero que no necesariamente llegan a lisosomas. Y pues bueno, acá está nada más la fusión de membranas. Bueno, pues entonces creo que ya acabamos por hoy. Gracias. Que tenga bonita noche. Sí, gracias, igual. Creo que ya nos quedamos como 3. Ah, no. Hasta luego, profesora. Linda noche. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego, buenas noches. Ay. Hasta luego, profesora. Adiós. Buenas noches, descansen. Buenas noches.